Aislado del mundo, con una mente brillante y una sensibilidad extrema, este chico no solo ve la realidad de forma distinta, la siente de una manera que los demás ni siquiera pueden comprender. Cuando finalmente entra en contacto con la sociedad, su presencia empieza a provocar cosas inexplicables, objetos que reaccionan, electricidad que parece obedecerle, y personas que al tocarlo, experimentan emociones y recuerdos que no son suyos. Pero en un mundo donde lo diferente se rechaza, su poder no es visto como un regalo, sino como una amenaza. Entre abusos, miedo y momentos de conexión genuina, con quienes logran verlo más allá de su apariencia, su historia se convierte en algo mucho más profundo que una simple rareza. Es una reflexión sobre lo que significa realmente estar conectado con los demás. Una mujer embarazada que había sido alcanzada recientemente por un rayo es trasladada de urgencia a un hospital cercano. Cuando la ambulancia se detiene en la entrada, los médicos salen apresuradamente para recibirla y llevarla al interior. Su esposo, Greg, permanece esperando junto a la puerta, angustiado por saber qué ocurrirá. Mientras aguarda en la sala de espera, un doctor se acerca y le da la devastadora noticia. Su esposa no ha sobrevivido. Los médicos solo lograron salvar al bebé, aunque advierten que presenta ciertas anomalías. Desde el primer momento notan que el recién nacido es extremadamente pálido, sin coloración en la piel, es albino y carece de pigmentación. El doctor explica que se trata de una condición genética. Greg pregunta si el problema se limita a la piel, pero el médico le aclara que también afecta a los ojos del niño, que son muy sensibles a la luz. A pesar de la advertencia, Greg insiste en ver a su hijo. El médico le menciona que los bebés pueden experimentar lo mismo que su madre durante el embarazo, pero aún así, Greg decide acercarse. Al observar al bebé dentro de la incubadora, se siente perturbado. Los monitores de actividad cerebral muestran lecturas inusuales. Superado por la situación, el padre sufre una crisis emocional y llega a negar que el niño sea suyo. Mientras el bebé llora sin cesar, Greg se derrumba frente a él y el médico se lo lleva para intentar calmarlo. Tiempo después, unos oficiales acuden a una casa tras reportarse una muerte. El propietario ha fallecido y su nieto, visiblemente alterado, se encuentra escondido. Junto al oficial Doug se encuentra una mujer llamada Jessie, quien no entiende por qué ha sido llamada. Doug le explica que el nieto tiene algún tipo de condición especial y sospecha que sus abuelos lo mantenían oculto, como si fuera un secreto familiar. Ambos descienden al sótano. Jessie intenta hablar con el joven de manera tranquila, asegurándole que no tiene nada que temer. En la oscuridad aparece una figura pálida que se presenta con serenidad como Powder, aunque luego revela que su nombre real es Jeremy. Explica que su abuelo cayó por las escaleras. Jessie y Doug lo animan a salir de su escondite, asegurándole que nadie le hará daño. Cuando finalmente se muestra, ambos se sorprenden por su apariencia. Es inusualmente pálido, frágil y claramente albino. Doug le pregunta su nombre real, y Jeremy se identifica correctamente. Jessie le pide a Doug que vaya a buscar algo de comida para el joven. Cuando Doug se retira, ella le pregunta a Jeremy por qué no llamó a la policía. Él explica que su abuelo le advirtió que, cuando muriera, alguien podría intentar llevárselo. Mientras tanto, en la planta superior, Doug informa a otros oficiales sobre la situación. De regreso en el sótano, Jessie le pregunta a Jeremy si realmente vive allí, y él responde que solo baja cuando el sol es demasiado fuerte. Describe su extrema sensibilidad a la luz solar, explicando que ni siquiera las gafas oscuras le proporcionan suficiente protección en días luminosos. Jessie sugiere el uso de lentes de contacto especiales, pero reconoce que son demasiado costosos. Cuando Jessie le pregunta si alguna vez ha asistido a la escuela, Jeremy responde que nunca lo ha hecho. Aún así, demuestra poseer una mente extraordinaria. Ha leído innumerables libros y recuerda cada palabra con precisión absoluta. Para comprobarlo, Jessie menciona páginas al azar, y Jeremy las recita sin error alguno, demostrando una memoria perfecta y un conocimiento impresionante de toda su biblioteca personal. Vestido con el traje de su difunto abuelo y usando gafas oscuras, Jeremy finalmente se anima a salir del sótano. Aunque duda por un momento, termina dando el paso. Jessie intenta tranquilizarlo en la puerta, diciéndole que no tenga miedo, pero él responde que no es él quien está asustado,
sino que ella teme por él. Al pasar junto a los coches de policía, una sirena se activa repentinamente, sin razón aparente, lo que sorprende a los oficiales, quienes corren a apagarla. Jeremy sube al vehículo con Jesse y se marchan. En ese momento, el sheriff comienza a notar detalles extraños. El techo de la casa está cubierto de pararrayos, y el cuerpo del abuelo presenta señales de haber estado expuesto a una intensa carga eléctrica, como si hubiera recibido una descarga similar a la de un desfibrilador. Doug empieza a sospechar que Jeremy es mucho más que un simple albino. Durante el trayecto en coche, Jeremy observa todo con curiosidad, entreteniéndose con el entorno y explorando el funcionamiento de la ventana. Jesse decide llevarlo a un orfanato para chicos en el pueblo cercano de Beaton. Al llegar, le advierte que no se deje engañar por la actitud de los demás niños, ya que muchos intentan aparentar dureza. Al bajar del coche, los chicos que estaban jugando lo observan con sorpresa y curiosidad, ya que nunca han visto a alguien como él. Jesse entra a su oficina para hablar por teléfono e intenta convencer a la persona al otro lado de la línea de que permitan que Jeremy se quede. Mientras tanto, reflexiona que, a pesar de su gran inteligencia, Jeremy se comporta con la inocencia de un niño, alguien que ha estado completamente aislado del mundo real. Mientras Jesse continúa en la llamada, Jeremy espera sentado cerca de la entrada. Desde allí, nota cómo algunos de los chicos lo observan a escondidas. Poco después, Jeremy es admitido en el orfanato, bajo el nombre de Powder. Desde el primer momento, su presencia llama la atención. En la cafetería se sienta solo, apartado de los demás. Un grupo de jóvenes problemáticos, liderados por un chico llamado John, se acerca a él y comienza a burlarse de su apariencia. Se ríen de su piel pálida y le preguntan por qué luce así, comparándolo con un vampiro. Jeremy permanece en silencio, evitando responder o provocar una confrontación. Pero los chicos continúan molestándolo, insinuando incluso que parece haber salido de un hospital. En un momento, Jeremy levanta la mirada, lo que provoca que John le ordene que no lo observe directamente, afirmando que no le gustan sus ojos. Jeremy baja la mirada nuevamente hacia su comida, intentando ignorarlos. Pero el acoso no se detiene. John le arrebata el plato y anuncia una especie de prueba para los alumnos nuevos. Deben equilibrar una cuchara sobre la nariz o enfrentarse a algo mucho más humillante. Jeremy toma la cuchara con calma y comienza a frotarla. John, confundido, le pregunta qué está haciendo, pero Jeremy no responde. Simplemente la coloca sobre la mesa. Para sorpresa de todos, la cuchara se mantiene en posición vertical, de forma completamente antinatural. De repente, los demás cubiertos cercanos comienzan a deslizarse hacia ella, como si fueran atraídos por un imán invisible. El comedor entero queda en silencio absoluto mientras todos observan el montón de utensilios agrupados frente a ellos. Sin que Jeremy toque nada más, otra cuchara salta hacia la estructura, provocando que todo colapse. El asombro domina la sala. Jeremy esboza una leve sonrisa, pero John lo mira con una mezcla de miedo y rabia. Al mismo tiempo, el sheriff Doug enfrenta problemas personales. Su relación con su hijo está deteriorada. Al llegar a su casa, encuentra a su hijo en la puerta, quien lo llama con afecto, pero Doug pasa de largo sin responder. El joven, dolido, se sube al coche y se marcha. Doug lo observa alejarse antes de entrar a la casa. Dentro, una enfermera lo recibe y le pregunta si logró encontrar a su hijo, Steven. Doug no responde, y la mujer le explica que el joven había permanecido allí durante 3 horas y que su madre mejoró momentáneamente al verlo. Emma, la esposa de Doug, se encuentra gravemente enferma y sufre dolores intensos debido a su condición terminal. La enfermera también menciona rumores que han comenzado a circular por el pueblo acerca del extraño chico nuevo. Incluso ella expresa su desaprobación hacia Jeremy, criticándolo abiertamente. Sin embargo, Doug lo defiende, asegurando que no es como la gente cree. Por otro lado, un médico local examina a Jeremy y no encuentra nada fuera de lo común. Físicamente, se encuentra en perfecto estado de salud. Lo único peculiar es la ausencia total de vello en su cabeza y cuerpo, pero fuera de eso, su condición es excelente. Se le preparan lentes especiales para ayudarlo a lidiar con su sensibilidad a la luz, los cuales estarán listos para la feria del condado. Jesse agradece al doctor antes de marcharse,
Luego le habla a Jeremy sobre la posibilidad de asistir a una escuela local, animándolo a integrarse. Él acepta con la condición de contar con sus lentes protectores. En su primer día de clases, ya equipado con estos lentes, Jeremy baja del autobús. Su presencia capta inmediatamente la atención de todos en el patio escolar. Las conversaciones se detienen y las miradas se dirigen hacia él. Jeremy camina intentando ignorar la atención. Más tarde, entra a su primera clase, donde un excéntrico profesor llamado Donald imparte física. Durante la lección, Donald presenta un dispositivo llamado escalera de Jacob, que muestra descargas eléctricas ascendentes. Sin embargo, durante la demostración ocurre algo inesperado. Las descargas comienzan a reaccionar con Jeremy. La electricidad parece fluir hacia su cuerpo y luego salir de él. De pronto, su cuerpo se eleva del suelo, suspendido en el aire, mientras la energía eléctrica lo rodea. Alarmado, Donald destruye el dispositivo para detener el fenómeno. Cuando intenta ayudarlo, recibe una descarga proveniente del propio cuerpo de Jeremy. Tras el incidente, Jeremy es llevado al hospital. Doug acude rápidamente para verificar su estado, mientras el lugar se llena de reporteros. El sheriff impide su acceso y ordena que los mantengan alejados. Dentro del hospital, Donald discute con el médico, ya que no le permiten ver a Jeremy. Cuando Doug le pide una explicación, Donald relata lo sucedido en clase. Asegura que lo ocurrido desafía toda lógica científica. Sin embargo, el doctor afirma que no hay signos de electrocución en Jeremy. No presenta heridas ni quemaduras, y su estado general es estable, aunque su ritmo cardíaco es ligeramente irregular. Donald insiste en que su suéter presenta un agujero quemado, evidencia de lo ocurrido. Luego plantea una teoría inquietante. Jeremy podría estar funcionando como un conductor viviente de electricidad. Según él, Jeremy atrajo una descarga desde una gran distancia, y no solo del dispositivo, sino de todo el edificio. Además, sugiere que la falta de vello corporal podría deberse a un proceso constante, similar a la electrólisis. En ese momento, el médico es llamado a la habitación de Jeremy, pero al llegar descubren que está vacía. Jeremy ha escapado sin que nadie lo note. Doug informa de inmediato, aunque es evidente que no ha ido muy lejos. Mientras deambula por el pueblo, Jeremy se encuentra con Lindsay, una compañera de clase cuyo perro reacciona agresivamente al verlo. Sin embargo, Jeremy logra calmar al animal con suavidad. Lindsay se sorprende al verlo fuera del hospital tan pronto. Él expresa sentirse avergonzado por lo ocurrido, pero ella no lo juzga. Jeremy menciona que su abuela solía decir que tenía una personalidad eléctrica, lo que provoca una ligera risa en Lindsay. Ella incluso elogia el color de sus ojos, aunque al verlos sin los lentes se siente incómoda. Jeremy observa a las personas a su alrededor y confiesa que puede percibir mucho más que simples palabras. Afirma que puede sentir pensamientos, miedos y recuerdos de los demás. Lindsay no le cree y lo atribuye a su imaginación. Luego le pregunta si se encuentra bien y él responde afirmativamente. Jeremy le pide indicaciones para llegar a la carretera y ella se las da. Antes de despedirse, Lindsay vuelve a preguntarle si está seguro de que está bien. Él la tranquiliza y continúa su camino. Mientras avanza en la dirección indicada con la intención de regresar a su antiguo hogar, dos coches lo interceptan. Son Doug y su ayudante. Jeremy percibe el miedo del oficial y lo menciona en voz alta, lo que provoca una reacción agresiva, aunque Doug lo detiene. Jeremy suplica que no lo lleven de vuelta al hospital, asegurando que se siente bien. Doug promete consultar con el médico y, si todo está en orden, lo trasladarán de regreso, pero Jeremy tampoco quiere volver al orfanato. Finalmente, accede a subir al vehículo. Durante el trayecto, Doug le pregunta si su rechazo es hacia ese hospital en particular o hacia todos en general. Jeremy revela que ese lugar guarda el peor recuerdo de su vida, el día de su nacimiento. Mientras tanto, en la escuela, un funcionario del Ministerio de Educación llega tras conocer los sorprendentes resultados del coeficiente intelectual de Jeremy. Jesse lo espera en la entrada y le pregunta si alguna vez había realizado una prueba de este tipo, a lo que él responde negativamente. También le pregunta cómo era ser educado por su abuela, y Jeremy menciona que ella siempre decía que aprendía con gran rapidez. Finalmente, Jeremy entra a la oficina donde varias personas lo esperan para evaluarlo. Jesse presenta a uno de los visitantes como el Dr. Aaron Stipla,
representante del Consejo Estatal de Educación, explican que han acudido porque los resultados de Jeremy son absolutamente extraordinarios, muy por encima de cualquier registro conocido. Sin embargo, todo ese conocimiento lo adquirió únicamente a través de la lectura. La televisión y los dispositivos electrónicos le provocan un fuerte malestar y reaccionan de forma extraña en su presencia, por lo que nunca pudo utilizarlos con normalidad. Para comprobarlo, Donald enciende un televisor, pero la imagen comienza a fallar y finalmente se apaga por completo. Aaron explica que Jeremy posee el nivel de desarrollo intelectual más alto jamás registrado en un ser humano, pero ese reconocimiento no parece importarle. No muestra interés por la fama ni por ser estudiado. Lo único que desea es regresar a la tranquilidad de la granja donde creció. Pregunta si puede volver, pero Jesse le informa que la propiedad ahora pertenece al banco. Jeremy comprende entonces la verdadera intención de la visita. A pesar de los elogios, Aaron no ha ido a felicitarlo, sino que sospecha de él y cree que todo podría ser un engaño. Esa desconfianza despierta una reacción en Jeremy. La frustración lo invade, y una vez más, los aparatos cercanos comienzan a fallar violentamente, respondiendo a su estado emocional. Jeremy afirma con firmeza que no es como los demás y abandona la sala, dejando a todos impactados. Poco después, los chicos del orfanato salen a un campamento supervisado. El sheriff Doug y su ayudante están a cargo. Jeremy permanece apartado, mientras los demás se reúnen alrededor de la fogata. Doug se acerca y le pregunta por qué al principio no quería asistir. Jeremy responde con amargura que el único lugar al que quiere ir es su hogar. Doug le recuerda que Jesse ha intentado ayudarlo, y que si realmente es tan inteligente como dicen, debería darse cuenta de que ella es la única persona que genuinamente se preocupa por él. De pronto, un ruido rompe la calma. Doug comenta que una tormenta se acerca por el condado. Jeremy afirma que puede sentirla desde dentro, no por pronósticos, sino de una forma más profunda, casi física. Su abuela solía decir que los relámpagos eran una manifestación divina, pero para él representan algo doloroso, ya que un rayo fue la causa de la muerte de su madre. Cuando Doug le pregunta si sus abuelos le contaron esa historia, Jeremy responde que la recuerda por sí mismo, incluso desde antes de nacer. Después de decir esto, se levanta y se adentra en el bosque. Dentro del bosque comienzan a ocurrir fenómenos extraños. Varias lagartijas emergen de entre la maleza y rodean a Jeremy. Él se arrodilla, toma una y la observa con curiosidad. En ese momento, Mitch y John aparecen detrás de él. Las criaturas desaparecen rápidamente, y Jeremy, sin siquiera mirarlos, reconoce quiénes son. Los chicos le preguntan qué hace allí, pero él permanece en silencio. John sostiene un rifle y lo apunta directamente, amenazándolo. Jeremy intenta calmar la situación, pero la tensión crece. Antes de que la situación escale, se escucha un disparo cercano. Los jóvenes corren hacia el lugar y descubren que el ayudante ha disparado a un ciervo, dejándolo gravemente herido. El animal cae al suelo y lucha por sobrevivir. El ayudante les advierte que no digan nada. Jeremy se acerca al ciervo moribundo y coloca una mano sobre él. Luego toma el brazo del ayudante. En ese instante, no lo enfrenta con palabras, sino que lo conecta directamente con el sufrimiento del animal. El hombre cae al suelo, gritando, incapaz de soportar el dolor que ahora siente como propio. Jeremy no lo suelta hasta que John levanta el rifle dispuesto a disparar. Finalmente, John dispara al aire, interrumpiendo la escena. Los demás intentan calmar al ayudante, que continúa gritando desesperado. Más tarde, Jeremy explica ante Doug y Jesse que no atacó al hombre, sino que le permitió comprender el dolor que había causado, no con palabras, sino mediante una experiencia directa. Sin embargo, la carga emocional comienza a afectarlo profundamente. Jeremy ya no quiere que nadie se acerque a él. Incluso Jesse, quien antes parecía una aliada, ahora le resulta como alguien más que finge preocuparse. En un momento de desesperación, libera nuevamente su poder, destruyendo la oficina sin tocar nada físicamente. Se siente cansado de tener que explicarse y deja claro que lo único que desea es volver a su hogar. Mientras tanto, Doug enfrenta su propia lucha. Su esposa Emma continúa deteriorándose en casa. El médico recomienda llevarla de nuevo al hospital, ya que su dolor es insoportable. Pero Doug se resiste. Sabe que el final está cerca, pero no quiere separarse de ella.
mientras aún pueda comunicarse. Aferrarse a esos últimos momentos es lo único que le queda. Una noche, Jeremy se encuentra solo en la cafetería, distante y pensativo, cuando Donald se sienta a su lado. El profesor está profundamente intrigado por él y percibe que no se trata solo de alguien diferente, sino de alguien extraordinario. Recuerda la sensación que experimentó al tocarlo y confiesa que desde entonces su mente se ha sentido más clara y enfocada. Donald cree que Jeremy es casi pura energía, alguien que está cerca de trascender su forma física. Considera que su mente opera a un nivel muy superior al de cualquier ser humano actual, como si proviniera de un futuro lejano. En un gesto de confianza, Donald le ofrece su amistad extendiendo la mano. Jeremy acepta, pero le advierte si desea ver algo. En ese momento, una leve descarga atraviesa el cuerpo del profesor. Jeremy explica que sus abuelos siempre temieron tocarlo por ese motivo. Aún así, Donald insiste en que no es correcto temerle. Lo tranquiliza y Jeremy, conmovido, comienza a llorar. Por otro lado, Doug visita al ayudante, quien ha cambiado profundamente desde lo ocurrido en el bosque. La experiencia lo dejó marcado. Haber sentido el sufrimiento del ciervo transformó su forma de ver la vida. Decide abandonar la casa, retira todas las armas de su casa, rechaza participar en competencias de tiro y deja incluso de portar su arma de servicio. Ya no es capaz de disparar. Una noche, Doug acude a Jeremy con una petición sincera. Le pide que visite su casa, no por él, sino por su esposa. Emma está muriendo, y Doug desea comprender qué siente en sus últimos momentos. Jeremy accede. Al sentarse junto a ella, percibe sus pensamientos sin necesidad de palabras. Emma no logra dejarse ir. Desea morir en paz, pero algo la retiene. Su mayor anhelo es ver a su esposo y a su hijo reconciliarse antes de partir. También piensa en un antiguo anillo. Doug cree que se ha perdido, pero Jeremy le indica que revise una caja en la mesita de noche. Allí encuentran el anillo, que su hijo Steven había recuperado de la antigua casa. Para Emma, Jeremy no es solo un joven diferente. Lo percibe como una especie de guía. Doug le coloca el anillo en el dedo, se recuesta a su lado y rompe en llanto. La enfermera, al notar que el final está cerca, llama a Steven para que regrese. Afuera, padre e hijo finalmente se abrazan después de años de distanciamiento. Al día siguiente, Jeremy aparece en la feria del pueblo. Como siempre, su presencia atrae miradas. La gente no ve a un chico común, sino algo extraño. Un misterio. Incluso una amenaza. Él percibe con facilidad lo que los demás piensan. Muchos llegan a creer que tuvo algo que ver con la muerte de Emma, incapaces de comprender la paz que él le ayudó a encontrar. Mientras conversa con Lindsay en voz baja, Jeremy intenta explicarle algo que la mayoría no logra entender. Las personas creen que están separadas, viviendo aisladas en sus propios mundos, pero en realidad todo está conectado. Cada ser humano, cada criatura, cada respiración forma parte de lo mismo. Para demostrárselo, la toma de la mano y le permite sentir lo que él siente. En ese breve contacto, Lindsay percibe su latido, sus recuerdos y su dolor. Comprende el rechazo que sufrió de su padre, un hombre que nunca lo aceptó y que veía a su propio hijo como algo indeseable. Sin embargo, Lindsay no comparte esa visión. Para ella, su rostro es hermoso. Movida por ese entendimiento, lo besa. Pero el momento es interrumpido cuando el padre de Lindsay los descubre y reacciona con furia. Se lanza contra Jeremy dispuesto a golpearlo, pero Jesse interviene a tiempo y evita que la situación escale. Aún así, el daño ya está hecho. La breve sensación de cercanía y aceptación que Jeremy había experimentado desaparece por completo. Después de esto, Jeremy decide que ese lugar no es para él. Empaca sus cosas y se prepara para regresar a la granja. Antes de irse, pasa por el gimnasio para observar por última vez la vida cotidiana que nunca logró encajar. En los vestidores, su mirada se cruza con la de otro estudiante. Pero John lo nota y, lleno de odio, utiliza ese momento como pretexto para atacarlo nuevamente. Se acerca con violencia, le arranca el gorro y comienza a burlarse de él. Lo desafía a reaccionar, pero Jeremy responde de una forma inesperada. Menciona una palabra que solo el padrastro de John utilizaba con él cuando estaba borracho.
Ese detalle golpea profundamente a John, despertando años de abuso acumulado. Furioso, pierde el control y lo estrella contra la pared. Afuera, el cielo comienza a retumbar. El sonido de los truenos anuncia una tormenta. John y su grupo arrastran a Jeremy hacia el exterior, impulsados por la crueldad. Solo Mitch muestra dudas e intenta detenerlos, pero nadie lo escucha. Despojan a Jeremy de su ropa y se burlan de su piel pálida, tratándolo como algo inferior. John lo empuja hacia un charco de lodo, humillándolo, mientras los demás lo sujetan para que continúe la agresión. La tormenta se intensifica. Un relámpago ilumina el cielo. Poco a poco, algo empieza a cambiar. Los objetos metálicos que llevan los agresores comienzan a vibrar, como si fueran atraídos hacia Jeremy. El ambiente se vuelve denso, cargado de electricidad. De repente, Jeremy libera una poderosa descarga de energía que lanza a todos por los aires. Cuando los chicos logran incorporarse, descubren que uno de ellos no se mueve. John ha dejado de respirar. Jeremy se acerca, se arrodilla junto a él y, en lugar de abandonarlo, intenta salvarlo. No utiliza métodos convencionales. Canaliza electricidad a través de sus manos, enviando impulsos directamente a su pecho. Una y otra vez repite el proceso hasta que, finalmente, el corazón de John vuelve a latir. El chico respira de nuevo. Mitch, impactado por lo sucedido, promete ayudar a Jeremy a escapar. Esa misma noche, Jeremy se oculta en un camión cargado de heno y regresa al único lugar donde alguna vez se sintió en paz: la granja. Desciende al sótano, ahora vacío y silencioso. Poco después, Jesse llega y lo encuentra solo. Todo lo que hacía de ese lugar un hogar ha desaparecido. Jesse intenta convencerlo de regresar, asegurándole que pueden recuperar lo perdido y encontrar una solución. Donald también se ofrece a ayudar. Sin embargo, antes de que puedan marcharse, la policía aparece. Jesse le pide a Doug un último favor: que mire hacia otro lado solo esa vez. Él duda, pero finalmente ordena a su ayudante que se retire. Aún así, Jeremy no sube al coche. Permanece inmóvil, como si esperara algo que solo él puede percibir. Entonces le dice a Doug que su esposa no se ha ido realmente, que ahora forma parte de todo lo que los rodea. Esa comprensión es suficiente para él. Sin previo aviso, Jeremy echa a correr. Los demás lo siguen por el campo abierto, mientras el cielo retumba con fuerza. Un rayo cae directamente sobre él, pero en lugar de derribarlo, lo envuelve en una intensa energía. Su cuerpo comienza a brillar cada vez más, transformándose ante sus ojos. Corre mientras su luz se intensifica, hasta que finalmente desaparece en un destello cegador. La explosión se expande como una ola, atravesando a todos los presentes con una sensación profunda, como si fuera pura emoción y conciencia. Jeremy deja de estar limitado por un cuerpo físico y se convierte en parte de todo lo que existe. Espero te haya gustado el video.